¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, un programa para construir conocimiento. Este espacio que tenemos en vivo a través de la pantalla del canal de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos desde Santa Fe y los acompañamos hasta las 13. Hoy les propongo hablar sobre bullying, reflexionar acerca del bullying. Es una problemática que viene creciendo en números en nuestro país y preocupa cada vez más a los argentinos. Vamos a estar hablando con especialistas cómo detectar el bullying, qué sucede en los casos que se dan este tipo de acosos o violencias, generalmente en las instituciones, con niños, niñas, adolescentes. Les propongo hablar sobre el tema y justamente, saber de qué manera podemos actuar. Vemos el informe y ya estamos con invitados. En Argentina, 7 de cada 10 niños sufren bullying y otras formas de violencia escolar. Es un problema que causa al año más de 200.000 muertes en todo el mundo. De acuerdo con los datos aportados por un estudio realizado entre enero de 2021 y marzo de 2022, Argentina se encuentra entre los países con más casos de bullying y de ciberbullying del mundo. Los casos en el país se duplicaron luego de la pandemia y la mitad de ellos se da en redes sociales. Esto se hace ante la mirada de espectadores y la ausencia de adultos que deberían estar disponibles para frenar este tipo de conductas. El bullying puede ocasionar lesiones físicas, problemas sociales, problemas emocionales e incluso la muerte. ¿Cuál es la causa del incremento de casos? ¿Cómo podemos ayudar? De eso se trata también, ¿no? Podemos hablar, nos ayuda a prevenirlo. Estamos hablando de bullying en el Paraninfo y tenemos a las invitadas. Les agradecemos a Silvina Bellini, docente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Escuela Secundaria de la UNL, especialista también en Educación y Tecnologías. Silvina, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Estamos también con Gisela Ruña, es psicóloga y además cofundadora de la ONG Hablemos de Bullying. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien y muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Nos parece oportuno, como punto de partida, no es un conflicto normal el de la infancia o los jóvenes, el tema del bullying, ¿no? Bien, eso está buenísimo poder aclararlo porque normalmente antes se decía de que el bullying era cosa de chicos, que era algo propio de ellos, que no había que meterse, que había que dejarlos. Hoy, por suerte, gracias a la cantidad de investigaciones que hay y que se está hablando de bullying, sabemos que el bullying no es cosa de chicos y que no hay otra forma de salir si no es con la intervención de un adulto. ¿Sí? Así que es importantísimo el rol de los espectadores, que siempre digo, los espectadores somos todos. ¿Qué tipos de bullying hay? El bullying se puede manifestar física, psicológica y verbalmente, ¿sí? A mí, más que hacer esa caracterización, me gusta explicarlos como si sería una escalerita o como si sería un termómetro. ¿Por qué? Porque nos encontramos que vamos a las instituciones y en las instituciones a veces no saben distinguir qué es bullying y qué no es bullying, o por ahí te dicen que no hay casos, o por ahí te dicen no sé qué pasó, de golpe explotó esta situación. Y nosotros nos gusta hablar justamente de prevención. Para yo poder detener un caso de bullying tengo que saber cómo comienza, ¿sí? Normalmente los casos de bullying comienzan con estos fenómenos como más psicológicos que tienen que ver con lo que tiene que ver la exclusión. Nosotros vemos que hay alguien que no sale al recreo, alguien que cuando habla los compañeros se ríen o se quedan callados, alguien que no invitan al cumpleaños, que lo dejan por fuera del grupo de WhatsApp. ¿Y esto qué termina generando? Que esta persona se empieza a excluir. Al quedar excluida de este sistema y el bullying ser una percepción de poder, esta persona queda en un estado de debilidad, en una situación de debilidad. Y es ahí donde empieza a confundirse si ya es broma, si está todo bien, si está todo mal, y eso va llevando a que escale a lo que tiene que ver con la violencia más física, la violencia verbal, que es donde los adultos ahí solemos darnos cuenta que hay un caso de bullying, ¿sí? Silvina, imagino en la institución educativa, en la secundaria, el docente generalmente lo detecta, incluso situaciones sutiles de bullying. ¿Qué es lo que se ve en las aulas? ¿Los chicos lo avisan? ¿Es perceptible? Sí, bueno, puntualmente en el caso de la escuela secundaria de la universidad,
es un tema que trabajamos mucho durante los 5 años de la escuela. Por lo tanto, los chicos están ya en sobreaviso de que es un tema y que es una preocupación a la que hay que estar atentos. Nosotros en la escuela el tema se trabaja y se aborda de manera transversal, si bien puntualmente tenemos un espacio de construcción de ciudadanía, también se trabaja en informática, en el espacio de tecnologías de información y comunicación, todas estas cuestiones que hacen también a la convivencia entre los chicos. Estas cuestiones que comentaba Gisela, de por ejemplo el estudiante que no está incluido en el grupo de WhatsApp, son cuestiones sutiles que se perciben y que en el aula también se visualizan cuando tienen que formar grupos de trabajo, cuando se recuperan situaciones que pasaron en otros momentos y que se relatan o se comparten bromas, chistes a través de los mismos grupos o espacios de WhatsApp. El alumno que es, por ejemplo, fotografiado en una situación graciosa o ridícula o haciendo educación física sin su permiso y que después es producto de un meme o de un sticker que se comparte y que circula entre los mismos compañeros. Son situaciones sobre las que nosotros trabajamos muchísimo. Muchas veces pasa que notamos en el curso cuando se están riendo por estas cosas. Los chicos usan el celular en la clase, es una realidad. Entonces, bueno, tratamos de prevenir y ver qué es lo que está pasando en esas redes o en esos grupos en los que están participando. En ese caso, ¿se para la clase, se charla del tema o se programan charlas más generales para no identificar? Bueno, puntualmente la escuela tiene espacios de talleres donde se trabajan grandes temas durante un periodo determinado de tiempo y en el que intervienen distintos espacios disciplinares. Por un lado, se da de esta manera. En el marco de la clase, sí, se interrumpen las clases en general. Se pregunta si la persona quiere contar la situación o no. Tampoco podemos obligar a un adolescente a que relate una situación que quizá le está molestando, pero sí nosotros luego referimos estas situaciones. Tenemos un equipo de orientación con psicólogas a las que, bueno, les contamos estas situaciones y que después se abordan y se trabajan. Esto sucede en la secundaria, pero imagino a edades más tempranas también, Gisela, ¿no? ¿Desde qué edades generalmente aparecen este tipo de casos de discriminación o de bullying directamente? Bien, a ver, distintos autores hablan de diferentes momentos. Nosotros siempre decimos de que esto hay que trabajarlo desde el nivel inicial y desde la familia, porque todo comienza con el estilo de crianza que nosotros tenemos, ¿sí? Todos venimos de una generación de estilos de crianzas autoritarios, en donde sentate y comé, callate que si no papá se enoja, dormí la siesta porque la siesta en casa es sagrada. Bueno, con todos estos mensajes o cuidado que si decís esto la abuela se va a poner mal, venimos de todas estas crianzas en donde nosotros sentimos miedo, porque en cierto punto es, ya vas a ver cuando venga papá, nos están amenazando con algo, muy sutil, pero nos están amenazando con algo. ¿Y qué es cuál es el trasfondo del bullying? Es el miedo a lo diferente, se hostiga a lo diferente. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer un trabajo profundo, tenemos que primero rever nuestros estilos de crianza. Mientras sigamos criando con miedo, ¿yo cómo voy a resolver un conflicto? Te sentaste en mi banco, esto no me gusta, yo te voy a amenazar, te voy a gritar, te lo voy a quitar a la fuerza. Porque bueno, yo quizás voy al súper y agarro un huevito Kinder y me dicen eso no, y me lo sacan así, y no hay malas intenciones, son las formas que nosotros tenemos. Entonces esto es revernos a nosotros mismos. ¿Cómo es el perfil en este caso del hostigador? No sé si hablar de perfil, pero formas de actuar, ¿cómo es el autoestima de este hostigador? Eso que vos estás diciendo es algo que nosotros nos estamos replanteando mucho en las charlas, por una cuestión de no encasillar. Pero sí nos gusta ver patrones, ¿sí? Nosotros decimos que hostigador y hostigado son la misma cara de la moneda, solo que resuelven los conflictos de forma distinta. Ambos tienen autoestima muy baja, ¿sí? Hostigador y hostigado. La diferencia es que el hostigador, como no sabe poner en palabras, lo resuelve mediante la violencia. Y como yo ahí les decía, esto es mío, salí de acá, quizás es un estilo más agresivo de resolución de conflictos. Pero en ambos casos lo que está faltando es la habilitación de la palabra. Por eso es tan importante, si prevenimos, es que aprendamos a hablar de lo que nos pasa. Y como hoy te decía, que reveamos nuestra crianza. Venimos de una crianza donde decir que estamos mal no está bien. Y nadie va a molestar a nadie si no está mal, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver,
siempre alguien que hostiga tiene algún tipo de historia, alguna situación familiar, algún cambio de escuela, algo está pasando y están canalizando la frustración a través de esto. Y en el caso del hostigado, ¿hay indicadores que pueden llamar la atención en la casa o en la institución? Sí, hay bastantes indicadores. Lo primero, si hablamos de edades más pequeñas, bueno, tener en cuenta que a veces una situación violenta puede venir por haber ido al médico, por haberse perdido, o sea, cosas muy simples. Después puede tener que ver con un modelo relacional parental violento, ¿sí? Que, bueno, mamá y papá resuelvan todo gritando, que papá pega un grito y mamá se calle, entonces, bueno, aprenden los chicos. Padres ausentes. Padres ausentes, la pérdida de algún familiar o de un ser querido. También podemos ver, pero yo siempre digo esto, lo vemos, pero no categorizamos, no le ponemos la etiqueta. Chicos que disfrutan de la piromanía, de prender fuego cosas, la crueldad con los animales, son indicadores. Pero bueno, un indicador no significa un destino, ¿sí? Detectado el bullying, Silvina, bueno, lo decíamos, por allí se programan charlas, hay talleres, pero ¿cómo se charla con los adolescentes? Porque debe ser una cuestión muy participativa, ¿no? Sí, bueno, también es difícil porque en un principio ellos no quieren hacerse cargo de lo que está pasando. Como yo te decía, nosotros trabajamos interdisciplinariamente, nos involucramos todos los docentes de la institución y en todos los espacios de conocimiento se trabaja el tema, se apuesta mucho al diálogo, tratamos de que los conflictos se resuelvan de manera pacífica, la escuela tiene un código de convivencia donde tratamos de promover estos valores, reconocer que todos somos iguales ante la ley, pero que también somos personas diferentes, entonces trabajamos mucho en la aceptación de esas diferencias. Cuando hay situaciones puntuales que se detectan en la escuela, siempre es el diálogo primero, y después, bueno, ver cómo se puede intervenir, involucrando a los papás o a las familias, y siempre involucrando los docentes y los directivos. El bullying no es un tema nuevo, pero bueno, los números siguen creciendo. Hoy hay números que indican que 7 de cada 10 niños ha sufrido algún tipo de violencia escolar. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué siguen creciendo los números? Bueno, primero tenemos que hay un montón de cuestiones, pero lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que venimos todos de una pandemia. La pandemia se caracteriza porque nos afectó a nuestra salud mental. Era un contexto de incertidumbre, un contexto de ansiedad, un contexto de aislamiento. La variable aislamiento está asociada a múltiples patologías mentales. Entonces, tenemos que entender que venimos de un contexto bastante particular en lo que es salud mental. Yo siempre digo, no sé si alguna vez a ustedes los operaron, tuvieron algún tipo de cirugía. Yo, por ejemplo, a mí me operaron de apendicitis. Sí. A nadie se le ocurrió decirme, Gise, mañana volvé a correr, volvé al gimnasio, hacer tus actividades y comete un postre. No, porque uno tiene los cuidados postquirúrgicos. Bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que no tenemos los cuidados post-pandemia en cuanto a la salud mental. Si a mí se me quiebra la rodilla, nadie me va a pedir que yo me levante, me pare y camine como si nada. Se les exige mucho a los chicos que vuelvan a la nueva normalidad, que vuelvan a esta normalidad, y no estamos teniendo en cuenta de que vamos a ver muchas consecuencias, y estas consecuencias se van a ver en la violencia. Como bien hoy dije, a veces nosotros reaccionamos así porque resolvemos los conflictos así, y estamos resolviendo todos estos conflictos internos que tenemos. Entonces me parece que está faltando un poquito tener en cuenta a la salud mental, porque muchas veces no hablamos porque no reconocemos que nos pasa algo. Entonces, si yo no sé que me pasa algo, no lo puedo identificar. Sí. Inclusive hay seguramente muchos chicos que han iniciado su secundaria en plena pandemia, ¿no? Sí. Y recién se están adaptando y, bueno, soltando algunas cuestiones que tienen que ver con conflictos. Sí, de hecho, hay chicos que están cursando, como vos decís, su primer año presencial, que estamos hablando de chicos que quizás están ya en tercer año de la escuela secundaria, porque transcurrieron todo el 2020 en la virtualidad. 2021 estuvimos ahí en una modalidad combinada, medio año en nuestras casas, pero medio año asistiendo en burbujas, o sea que tampoco estaban los grupos completos, y la realidad es que muchos chicos tampoco se conocen bien porque no compartieron esas lógicas y esas rutinas que son parte de la institución escolar. Nos pasa también a los profesores que hay chicos a los que conocimos recién en tercer año, porque, por ejemplo, detrás de en una videoconferencia no encendían
la cámara, porque quizás no querían mostrarse, no querían mostrar su casa, el contexto que los rodeaba. Entonces, bueno, hay estudiantes a los que recién ahora estamos aprendiendo a conocer y entendemos que ellos también se están reconociendo ahora. Silvina, comentabas que los chicos tienen celulares. El tema del ciberbullying es un caso muy interesante porque se da, imagino que a la par de los casos de violencia en las escuelas. ¿Cómo se aborda también el tema, no? Bueno, sí, es un tema que nosotros trabajamos muchísimo. Te comentaba hoy en el espacio de TIC, creo que los 5 años del recorrido de la secundaria es un tema que lo trabajamos, quizás en diferentes niveles de profundidad, y también les hacemos propuestas diferentes a los chicos, porque en un principio trabajamos todo lo que es la construcción de la identidad y la ciudadanía digital, es decir, que los chicos tienen que aprender cuáles son sus deberes y cuáles son sus responsabilidades cuando están inmersos en el marco de la cultura digital, ya sea una red social, un juego en línea, una plataforma para mensajería. Hay distintos espacios en los que los chicos circulan, no solamente las redes sociales. Las plataformas de juegos también son lugares donde hay muchos intercambios y donde suceden muchísimas situaciones. Trabajamos todo lo que es la responsabilidad digital, es decir, todas aquellas cuestiones que nosotros como usuarios podemos hacer para cuidar nuestra imagen y para cuidar a otros cuando estamos dentro de una red social, ya sea desde qué foto, qué información, qué imagen compartir que sea propia, o qué hacer con la imagen de los demás, cómo comentar o no una publicación de otros, y bueno, y así un montón de otras acciones que pueden ser chiquitas pero que van sumando a todo lo que es la construcción del ser digital. El bullying en el ámbito digital también es un problema, ¿no? Sí, y las consecuencias son más graves. Yo pongo mucho énfasis en la salud mental, como vengo diciendo hoy. El bullying está asociado como variable, o sea, lineal al suicidio, para que entendamos la gravedad. Imaginémonos que, el bullying en sí trae como consecuencias la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento me van a atacar, en qué momento se van a reír de mí, en qué momento me van a hostigar. Entonces yo voy todos los días a la escuela pensando en que me van a hacer eso, pero yo sé de última de quién me tengo que defender y de quién me tengo que esconder. No deja de ser tremendo. Pero imaginemos en el ciberbullying que yo no sé quién está del otro lado y que en cuestión de horas eso se puede viralizar y llegar a distintas partes del mundo, ¿sí? Entonces, esa es la gravedad. Quedamos en un estado de absoluta indefensión. Entonces, por eso es tan importante que los adultos trabajemos y también que los adultos nos revisemos. Estamos súper acostumbrados a compartir cadenas de WhatsApp, a reírnos de tal compañero que puso tal cosa. A veces no nos damos cuenta y caracterizamos a algún compañero de intenso o de tóxica o de tóxico. Esto es que está tan común en los adolescentes, los adultos también lo hacemos. Y bueno, y capaz que, ya apareció la tóxica, ponemos en un grupo de WhatsApp. Y después, ¿con qué criterio nosotros le decimos a ellos que no hablen así, que no le pongan esa etiqueta, que no hagan un meme con eso? Realmente tenemos que rever un montón lo que nosotros estamos haciendo. Les propongo hacer una pequeña pausa y vamos a regresar aquí en el Paraninfo porque hay también preguntas de estudiantes. Los jóvenes quieren participar y consultar sobre el tema. Pausa, ya venimos. Continuamos en el Paraninfo hablando sobre bullying, reflexionando acerca de este tipo de acoso y vamos a escuchar qué quieren saber los chicos, los jóvenes, chicos, chicas, estudiantes que preguntan sobre el tema. Yo quería preguntar cómo identificar si hay una situación de bullying. Silvina, debe ser distinto identificar como docente, que uno está a lo mejor más avesado en el tema, que un estudiante, ¿no? Debe ser complicado porque muchas veces no se sabe cuál es el límite de la broma del acoso. Sí, justamente. Esto que comentábamos hoy que sucede, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, sacar una foto sin el consentimiento de alguien, hacer un meme, hacer un sticker. Hoy en día hay muchísimas herramientas para hacerlo y los chicos de hecho lo hacen, pero ver cuándo deja de ser una broma, ¿sí? Todos decimos, bueno, pará porque me está molestando, pero a veces
quizás no nos damos cuenta o no podemos decir que algo nos está molestando. En la escuela puntualmente prestamos atención o tratamos de prestar atención a ver un estudiante que quizás está aislado del grupo, que no participa en las actividades en las que normalmente todos se suman, quien se sienta quizás apartado, que no se suma a los grupos, que a lo mejor en el recreo lo vemos que está almorzando solo, pero en reiteradas oportunidades, que no es cosa de una sola vez. Por ahí son quizás algunos indicadores a los que podemos prestar atención en la escuela. Los docentes vamos y venimos, pasamos poquitas horas, muchas horas en la institución escolar, pero pocas horas con cada grupo de alumnos. Entonces tal vez sea más difícil presenciar algunas de estas situaciones, pero sí estos indicadores que te comentaba quizás nos den una pista para empezar a ver que algo está pasando. Tenemos más preguntas y en este caso una alumna. Hola, mi pregunta es ¿cómo actuar frente a una situación de bullying siendo testigo del mismo? ¿Cómo actuar siendo testigo en un caso de bullying? Muchas veces testigos involuntarios, ¿no? Muy buena la pregunta, me encantó. Primero aclarar que el bullying es el peligro silencioso, se sostiene porque no hablamos. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es hablar. Siempre buscar un adulto referente que nos dé confianza y siempre, si somos ese adulto referente, justamente guardar la confidencialidad. Porque muchas veces pasa que nosotros no hablamos porque decimos no van a saber qué hacer, no hacen nada, la escuela siempre lo mismo, o me van a juzgar o no me van a entender. Entonces lo primero que podemos hacer es hablar. Lo segundo, primero explicar que los espectadores somos todos, son los medios de comunicación, somos los psicólogos que no nos formamos, somos los docentes, somos las familias, somos todos, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación de bullying, toda la sociedad se ve afectada, todos de algún modo vamos a recibir algún tipo de consecuencia, nos afecta a todos. Imagínense en el aula. Entonces, a veces las técnicas son tan simples como, eso no es gracioso, o me corro del escenario. Yo siempre digo que sin espectadores no hay show. Entonces yo soy un espectador y me corro de la escena, eso va a dejar de ser gracioso y posiblemente deje de suceder. Esas son las dos grandes cosas, grandes y simples que podemos hacer para ayudar al otro. Hay más consultas acerca de, el bullying y cómo lo perciben los estudiantes. Hola, mi pregunta es ¿cómo podemos involucrar a la institución al observar una situación de ciberbullying? Además, ¿qué podemos hacer si la víctima no pertenece a nuestra institución? Lo veníamos charlando con Silvina. ¿Qué sucede también cuando el bullying se da fuera de la institución? ¿Es más difícil de abordar? Sí. Muchas veces pasa que, sobre todo en el caso del ciberbullying, sabemos que muchas situaciones de ciberbullying se dan en paralelo en el cara a cara, que no ocurren en forma aislada, pero muchas veces transcurren en las redes sociales donde los estudiantes están circulando. Como decía Gisela, no quedarse callado y no actuar. Mejor dicho, actuar es lo que tenemos que hacer. Como papás, como docentes, siempre posicionarnos en un rol de tratar de dar apoyo y escuchar al otro. Sí. También estaba la pregunta de cómo podemos involucrar a las instituciones. Yo te comentaba que en la escuela tenemos un código de convivencia. Hay un plan nacional, ¿no? Sí, en realidad hay protocolos y hay leyes nacionales. Cada institución, por supuesto, trabaja en sus propios protocolos, en su propia documentación de esos protocolos. La Escuela Secundaria de la UNL tiene un código de convivencia. Desde el 2018-2019 se trabajó por primera vez armando ese documento. Igual la historia de la escuela es reciente. Este año estamos revisando ese código de convivencia y los estudiantes también están participando de esa revisión. Los padres, los docentes, el equipo de gestión y los estudiantes también. Involucramos a toda la comunidad educativa en su conjunto. Tenemos una última consulta, la vamos a escuchar.
¿cuál sería o debe ser el rol del docente ante un caso de bullying o acoso dentro de la institución? Debe ser difícil cuando muchas veces no se presencia el acto de bullying, pero bueno, llegan los comentarios a través de un alumno que se anima a hablar, ¿no? Es animarse a hablar. Sí, bueno, y ahí tiene que estar el docente también para escuchar. El otro se animó, dio el primer paso, que es animarse a hablar cuando sufrió una situación de esta manera o cuando también presenció una situación, así que es importantísimo que nosotros hagamos algo, que no nos quedemos con esa palabra sin hacer nada. Y si el tema escala a otros niveles, ¿qué rol tiene el docente? ¿Avisar, denunciar? ¿Cómo se hace? El rol del docente es primordial. Así como papá o mamá en la familia es responsable del clima familiar, el directivo es el responsable del clima institucional, el docente es el responsable del clima áulico, ¿sí? Nosotros trabajamos muchísimo el hecho de que tengan herramientas, porque yo a vos te puedo dar una receta divina, pero si vos no tenés los materiales o no sabes cómo llevarla a cabo, posiblemente esa receta no pueda ser llevada a cabo con éxito. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer el docente? No juzgar, escuchar. Y nosotros siempre hablamos de que como es un caso de violencia, tratar de dar aviso antes de las 24 horas, porque hay un fenómeno que es que la víctima se suele retractar, ¿sí? El hostigado se suele retractar, por miedo al después. Entonces puede ser que el alumno te cuente algo y después te diga que no era tan así. Entonces entre más rápido actuemos, mejor va a ser y menos posible sea que escale. Y algo que sí quiero aclarar, nosotros siempre decimos lo que sí, lo que no. Sí, dar espacio a la palabra. No abrir una rueda o una mediación en un caso de bullying. Lo único que hace es incrementar la situación de poder. El hostigado se siente más vulnerable y más expuesto y el hostigador sale más poderoso de esa situación. ¿Sí? A manera de conclusión, bueno, una de las que me llevo de esta charla es hablar, lo importante de hablar, de plantearlo, de reflexionar. Se dio un caso de suma actualidad en Estados Unidos, la sociedad norteamericana, incluso global, se vio consternada con este tiroteo en Texas. Imagino que bueno, habrán visto que bueno, la persona que inició esta terrible masacre es un niño que sufrió bullying en su escuela primaria, en su secundaria. ¿Qué reflexión les merece el tema? Bien, vuelvo a lo mismo. Primero, además de protocolos, debería haber como un estudio de cómo está la salud mental de los alumnos que van a la escuela, así como nosotros evaluamos el nivel académico que tienen, deberíamos evaluar el estado de salud mental. Entender que el bullying deja consecuencias a largo plazo. Nosotros comenzamos en parte la ONG porque veíamos adultos que tenían 40, 50 años y seguían llorando y sufriendo por lo que habían vivido en su infancia. Entender que cualquier situación de violencia genera daño en nuestro desarrollo cerebral y si hablamos de niños y adolescentes están en pleno desarrollo. Que estas consecuencias suelen estar asociadas a adicciones, violencia, a problemas luego para insertarse en lo laboral. Trae un montón de consecuencias, ansiedad, depresión, autolesiones, en los casos más graves el suicidio. Este caso en particular tiene, bueno, el fenómeno tiene un nombre y se llama victim bullying. Es el caso de estos chicos que han sufrido situaciones de bullying y situaciones de violencia a lo largo de toda su vida y nunca nadie los ha podido correr de esa situación, nunca se han podido defender. Este estado de indefensión llevó a que esa violencia en algún momento se incremente en deseo de justicia y deseo de venganza y terminan pasando estas cuestiones. Dejó un montón de víctimas, pero el impacto a la salud mental de la persona que realiza eso es aún más grande porque tiene un doble rol. Siente todo lo que sintió el hostigador durante años, pero el hostigado, pero al mismo tiempo es un hostigador. Y joder la vida del otro, meterse con la vida del otro también tiene consecuencias y más a esta escala, ¿no? Imagino esto es un puntapié también para charlar con los chicos en el aula, bueno, es otra sociedad, pero imagino que hay puntos a reflexionar allí, ¿no? Sí, sobre todo pensando que la escuela como institución no es solamente debe garantizar el acceso a una educación de calidad, como de hecho es la misión de nuestra institución, sino que también tenemos que pensar
en formar ciudadanos que sean responsables frente a todos los vínculos que establecen y pensar siempre que la resolución de los conflictos debe darse por la vía del diálogo y por la vía pacífica, que es lo que de hecho comentaba e insistía en que es lo que sobre todo trabajamos en la escuela. Gisela, damos la página para que aquella gente que se quiera interiorizar o consultar cosas por allí lo pueda hacer a través de Hablemos de Bullying, ¿no? Sí, que se comuniquen con nuestro Instagram, que es Hablemos de Bullying. Además, ahí está el número de telefónico por si tienen alguna consulta. Y bueno, y además damos capacitaciones gratuitas, estamos en distintos lugares de Santa Fe y alrededores, así que bueno, a través de ahí pueden seguirnos. Hay equipos de voluntarios y demás, así que... Sí, es una ONG bastante grande, ahora sufrió reestructuración, pero con toda la pandemia y con todo lo que hemos pasado todos, pero bueno, estamos totalmente disponibles. Gisela, Silvina, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos el próximo viernes 12:30 en vivo por la pantalla de Litus. Muchas gracias.